Este hombre apuntó un telescopio al cielo y descubrió que la Tierra no era el centro del universo. Tenía razón, y por tener razón, lo condenaron a no salir de su casa el resto de su vida. Lo obligaron a arrodillarse y negar en voz alta lo que él sabía que era cierto. La institución más poderosa del mundo prefirió enterrar la verdad antes que admitir que un hombre la había visto primero. Tardaron 359 años en pedirle perdón. Su nombre es Galileo. Y hoy vas a entender por qué lo que descubrió daba tanto miedo. Y al final te voy a contar las 3 palabras que, según la leyenda, murmuró al levantarse del juicio. Si son ciertas, lo cambian todo. Para entender por qué este hombre acabó arrodillado ante un tribunal, primero tienes que entender que no era ningún rebelde. Galileo Galilei era en su momento uno de los científicos más respetados de Italia. Tenía mecenas poderosos, daba clases en las mejores universidades y se movía con comodidad entre la gente que cortaba el bacalao. No era un marginado gritando verdades incómodas desde una esquina, era parte del sistema. Y eso es justo lo que hace su historia más perturbadora, porque al sistema no lo traicionó un enemigo de fuera, lo incomodó uno de los suyos. Y aquí va lo primero que casi nadie cuenta bien. Galileo no inventó el telescopio. Lo inventó un fabricante de gafas holandés llamado Hans Lippershey, que presentó la patente en 1608, un año antes de que Galileo tocara uno. El aparato original era casi un juguete, apenas aumentaba 3 veces. Servía para ver barcos en el horizonte un poco antes que el vecino, nada más. Lo que hizo Galileo fue coger ese juguete y hacer 2 cosas que cambiaron la historia de la humanidad. La primera, lo perfeccionó hasta multiplicar por 10 su potencia, hasta unos 30 aumentos. La segunda, y esta es la importante, lo apuntó hacia arriba. Mientras todo el mundo usaba aquel invento para mirar al horizonte, a Galileo se le ocurrió apuntarlo al cielo. Y lo que vio ahí arriba no debería haber sido posible. Apuntó a la luna y descubrió que no era esa esfera perfecta y lisa que la Iglesia decía que era. Tenía montañas, tenía cráteres, tenía sombras. Era un mundo, como la Tierra. Apuntó a Júpiter y vio 4 pequeños puntos de luz que giraban a su alrededor, 4 lunas, lo que significaba que no todo en el universo giraba alrededor de la Tierra, como llevaban 2000 años enseñando. Y apuntó a Venus y descubrió que tenía fases, como la Luna, algo que solo podía ocurrir si Venus giraba alrededor del Sol, y no de nosotros. Lo que yo encuentro fascinante de este momento es que Galileo no salió a buscar pelea. No se levantó una mañana con ganas de derribar al poder. Solo miró por un tubo de cristal y dijo, en voz alta, la verdad de lo que estaba viendo. Y a veces, decir la verdad de lo que ves es el acto más peligroso que existe, porque entre todas esas observaciones hubo una concreta, una sola, que fue la que firmó su sentencia de muerte en vida, y no fue la que tú estás pensando. ¿Cuál crees que fue? Roma, 1633. La Inquisición llama a Galileo a declarar. Y aquí quiero que te detengas un segundo en quién es el hombre que recibe esa citación, porque eso lo cambia todo. No es un joven temerario con nada que perder, es un anciano. Tiene casi 70 años, una edad que en el siglo XVII era prácticamente el final del camino. Está enfermo, le cuesta caminar, y aún así lo obligan a viajar hasta Roma para sentarse delante del tribunal más temido de toda Europa, el tribunal que tenía el poder de torturar, el poder de encarcelar, el poder de quemar a una persona viva en la plaza pública. Y eso no es una exageración mía, para darle dramatismo. 33 años antes, en esa misma ciudad, habían quemado vivo a otro pensador, Giordano Bruno, por defender ideas parecidas sobre el universo. Galileo lo sabía, sabía perfectamente lo que le podía pasar. Y entonces llega el momento por el que recordamos esta historia 4 siglos después. A Galileo lo obligan a arrodillarse, delante del tribunal, y le hacen leer en voz alta, con su propia voz, un texto en el que reniega de todo, un texto en el que jura que la Tierra no se mueve, que está quieta en el centro, que todo lo que él había visto por su telescopio, todo lo que había demostrado con pruebas, era falso. Tiene que negar, con su propia boca, la verdad que él sabía que era cierta, para salvar la vida. Y lo que a mí me parece más brutal de esta escena no es la condena. Las condenas las entiende uno. Lo brutal es otra cosa. Es que ellos sabían que él tenía razón. No lo castigaron por mentir. Lo castigaron por decir una verdad que llegaba demasiado pronto.
No estaban defendiendo un hecho, estaban defendiendo su autoridad. Y cuando una institución tiene que elegir entre admitir que se equivocó o aplastar a la persona que se lo demuestra, la historia nos enseña, una y otra vez, lo que elige casi siempre. ¿Tú qué habrías hecho, con 70 años, enfermo, delante de ese tribunal? Pero la historia de Galileo tiene un giro que casi nadie conoce. Porque lo que la Iglesia hizo con él aquel día de 1633 tardó exactamente 359 años en corregirse. Y la fecha en que por fin pidieron perdón, te va a costar creerla. ¿Recuerdas que te dije que la fecha en que pidieron perdón te iba a costar creerla? Aquí está. La Iglesia Católica no admitió oficialmente que Galileo tenía razón hasta el año 1992. No es un error. No me he equivocado de siglo. Fue el Papa Juan Pablo II quien, 359 años después de aquel juicio, reconoció públicamente, en nombre de la Iglesia, que se habían equivocado con Galileo. Para que te hagas una idea de lo que significa esa cifra, cuando la Iglesia por fin dijo, lo sentimos, ya habíamos inventado el coche, y el avión, y la penicilina. Habíamos puesto a un hombre en la Luna, esa misma Luna, a la que Galileo había apuntado su telescopio. Habíamos construido Internet. El ser humano había llegado al espacio y había vuelto, y todavía no se había corregido oficialmente un juicio de 1633, 359 años, para decir 3 palabras, tenía razón. Y aquí es donde esta historia deja de ser una historia vieja sobre un señor con un telescopio y se convierte en algo que tiene que ver contigo, ahora mismo. Porque lo que yo no puedo dejar de pensar, después de semanas con esta historia, es esto. Si a la verdad más demostrable que existe, que la Tierra gira alrededor del Sol, algo que hoy sabe un niño de 6 años, le costó 359 años ser aceptada oficialmente. ¿Cuántas verdades incómodas estamos rechazando ahora mismo, hoy, en este momento, solo porque llegan antes de tiempo? ¿Cuántas personas que tienen razón están siendo ignoradas en este preciso instante, no porque estén equivocadas, sino porque lo que dicen incomoda a alguien con poder para silenciarlas? Piensa en una persona concreta que conozcas tú, ahora mismo. ¿Cuántas veces le has dicho que se calle, que no exagere, sin pararte a comprobar si tenía razón? El mecanismo que aplastó a Galileo no murió en 1633. No es cosa de la Inquisición, ni de la Iglesia, ni de aquella época. Es un mecanismo humano. Es lo que hacen las instituciones, todas, cuando alguien les demuestra que se equivocaron. Primero lo niegan, luego lo silencian, y solo cuando ya no pueden sostener la mentira ni un día más, entonces, y solo entonces, piden perdón. A veces 3 siglos y medio tarde. Pero falta lo más importante de toda esta historia. Porque te he contado cómo lo juzgaron, cómo lo obligaron a arrodillarse, cómo tardaron siglos en darle la razón. Pero no te he contado qué hizo Galileo en los últimos años de su vida, encerrado en su propia casa, viejo y casi ciego, vigilado por la misma institución que lo había roto. Y lo que hizo ahí, en silencio, lo cambia absolutamente todo. Después del juicio, Galileo no fue a la cárcel. Su castigo fue, en cierto modo, más sutil y más cruel. Arresto domiciliario, de por vida. Lo confinaron en su propia casa, en las afueras de Florencia, vigilado, con prohibición de publicar, prohibición de enseñar, prohibición de difundir sus ideas. La institución más poderosa del mundo le había puesto básicamente una mordaza. Tienes razón en lo que sabes, Galileo, pero te vamos a impedir que se lo cuentes a nadie nunca más. Y para colmo, en esos últimos años, Galileo se quedó ciego. El hombre que le había regalado a la humanidad una forma nueva de mirar el cielo, el primero en ver las montañas de la Luna, terminó sus días sin poder ver ni siquiera la habitación en la que estaba encerrado. Imagina el cuadro completo por un momento. Un anciano, ciego, encerrado en su casa, vigilado, roto por el sistema más poderoso de su tiempo, que le había quitado la libertad, el reconocimiento y hasta el derecho a hablar. El sistema pensaba que ya había terminado con él, que lo había apagado, se equivocaba. Porque en esos años de encierro, viejo y ciego, Galileo hizo lo más extraordinario de toda su vida. Empezó a escribir un libro, en secreto, apoyándose en sus discípulos para dictar lo que ya no podía ver ni escribir él mismo. Y ese libro no hablaba de astronomía, no hablaba de planetas, no daba a la Iglesia ninguna excusa nueva para castigarlo. Hablaba de algo aparentemente más inofensivo, de cómo se mueven los objetos, de la velocidad, de la caída de los cuerpos,
de las leyes del movimiento. Ese libro se llama Dos nuevas ciencias, y lo que hay dentro es, ni más ni menos, los cimientos de la física moderna, las bases sobre las que, medio siglo después, Isaac Newton construiría todo. Lo que aprendiste en el colegio sobre la gravedad, sobre el movimiento, sobre por qué caen las cosas, empieza aquí, en el libro que un anciano ciego dictó en susurros mientras estaba prisionero. Y aquí está lo que a mí me parece la mayor lección de toda esta historia. El sistema le quitó todo lo que podía quitarle por fuera: la libertad, la voz, el reconocimiento, hasta la vista. Pero no pudo entrar en su cabeza, no pudo apagar lo único que de verdad importaba. Como el libro estaba prohibido en Italia, sus discípulos lo sacaron del país a escondidas y se publicó en Holanda en 1638, fuera del alcance de la Inquisición. La idea que querían encerrar saltó la frontera y se hizo libre, exactamente igual que la verdad que querían silenciar. Galileo murió en 1642, todavía bajo arresto, todavía sin que nadie le pidiera perdón. Pero cuenta la leyenda que, años atrás, justo al levantarse de aquel juicio, en el que lo obligaron a negarlo todo, murmuró 3 palabras por lo bajo. Y esas 3 palabras, si de verdad las dijo, lo resumen absolutamente todo. ¿Te acuerdas de cuáles eran? ¿Y recuerdas las 3 palabras del principio? Las que, según la leyenda, Galileo murmuró por lo bajo al levantarse de aquel juicio, justo después de jurar que la Tierra no se movía. Dice la leyenda que, mientras se incorporaba, viejo y humillado, susurró entre dientes, tan bajo que solo él pudo oírlo: Epur se mueve. Y sin embargo, se mueve. Es decir, podéis obligarme a negarlo, podéis encerrarme, podéis quitarme la voz, pero la Tierra va a seguir girando alrededor del Sol exactamente igual, diga yo lo que diga en este tribunal. La verdad no necesita mi permiso, y tampoco necesita el vuestro. Ahora, voy a ser honesto contigo, porque en este canal las cosas se cuentan como son. Los historiadores dudan de que Galileo dijera realmente esa frase. Probablemente es una leyenda que apareció más de un siglo después. Pero fíjate en algo, porque esto me parece lo más revelador de todo: que la historia necesitara inventar esa frase ya dice una verdad enorme. Significa que todo el mundo, en el fondo, sabía que Galileo tenía razón, incluso quienes lo condenaron. La frase es probablemente falsa, pero el sentimiento que hay detrás es absolutamente cierto, y por eso ha sobrevivido 400 años. Y si te quedas con una sola idea de todo este vídeo, que sea esta: Galileo no fracasó, el sistema falló al juzgarlo. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. A él lo trataron como a un problema que había que silenciar, pero no estaban evaluando su ciencia, estaban evaluando si se atrevía a contradecirlos. Y eso es exactamente lo que hace el poder cuando no quiere entender algo. No dice, puede que tenga razón, dice, cállate. Y siempre, siempre, encuentra una excusa para hacerlo. Antes de que te vayas, quiero pedirte una cosa. Y no es un daily like automático de esos que ya no significan nada. Piensa, de verdad, un segundo. ¿Conoces a alguien así? ¿Alguien que tenía razón antes de tiempo? ¿Un inventor, un científico, un familiar? ¿Alguien de tu entorno que apostó por una idea que todos los demás llamaban imposible y que el tiempo acabó dándole la razón? Escríbelo en los comentarios. Cuéntame su historia. Porque esos comentarios son, literalmente, los que construyen este canal, y muchas veces son los que me dan el siguiente vídeo. Y si has llegado hasta aquí, hasta el final, es porque este tipo de historias te importan de verdad. Así que si todavía no estás suscrito, este es el momento. No porque el algoritmo lo necesite, aunque lo necesita, sino porque en este canal vamos a seguir rescatando exactamente esto: a las mentes que el sistema intentó borrar, las que están en los archivos que nadie abre, en los juicios que nadie quiso recordar, en las verdades que llegaron demasiado pronto. Y precisamente de eso va la próxima historia. Otra mente brillante, otra verdad incómoda, pero con una diferencia que lo hace todavía más injusto que lo de Galileo. A esta persona ni siquiera le dejaron defenderse en un juicio. La borraron en silencio, sin que nadie se enterara. Está aquí, en el canal. Búscala. Y cuando la encuentres, vas a entender por qué estas historias nunca aparecen en los libros de texto.